Hello, bienvenidos a este nuevo lanzamiento del podcast Nada Más y Nada Menos que Despierta. Me siento sumamente emocionado de retomar este proyecto. Para empezar, prometo tomarlo con mucha fuerza. Quiero no solo compartirte de manera muy clara lo que yo creo acerca del despertar, lo que yo voy descubriendo semana a semana con respecto a mi propia visión de vida, sino que también estoy 100% comprometido a compartirte personas que admiro, ¿no? Voy a empezar a traer gente cercana y también no muy cercana, que creo que han tenido un cierto despertar en su vida y que a partir de ese despertar han creado valor de manera exponencial, no solamente para sus vidas, sino para el mundo entero. Creo y estoy convencido que hoy vivimos en una época o en un espacio donde el mundo está teniendo ciertos despertares en diferentes momentos. Todo lo que en algún momento pensábamos que era una estructura fija, hoy está cambiando. Hoy la vida ha dado demasiadas vueltas muy rápidas y yo no sé tú, pero lo que yo estoy experimentando es que todo el tiempo la vida está como en una evolución y de un tiempo para acá, con todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, con los diferentes cambios, con cómo las estructuras tanto de gobierno como el mundo en general pareciese que ya no funcionaba o ya no está funcionando. Yo lo que siento es que la evolución y los cambios están siendo sumamente rápidos. Entonces, para mí, ¿qué significa despertar? Creo que para mí despertar es el momento en el que algún tipo de conflicto, algún tipo de problema, normalmente algún tipo de caos en la vida, requiere de nosotros una conciencia mucho más elevada, requiere de nosotros un salirnos de lo convencional y creo que todo este tema nace porque yo he tenido diferentes despertares en diferentes áreas de mi vida. Creo que yo, como saben, y si no lo saben, comparto, creo que hay básicamente 7 áreas en la vida, ¿no? Esto lo escuché en primera instancia de Anthony Robbins hace mucho tiempo en un entrenamiento que tomé con él y poco a poco lo he ido haciendo mío y lo he ido viviendo de manera personal y creo que en cada una de las áreas he tenido diferentes despertares, ¿no? Empecemos por la primera área que mencionamos, que es el tema del cuerpo, el tema de las emociones y la mente. También en algún punto he tenido ciertos breakouts como que realmente han cambiado la perspectiva de lo que yo creía o de lo que yo pensaba. En el ámbito de las relaciones, sin duda, he tenido despertares increíbles. Creo que he pasado por diferentes etapas. Para quien no sabe, en algún punto de mi vida escribí un libro de relaciones. Los 3 libros que he escrito no han sido publicados aún. Ya pronto espero tener el valor de releerlos y publicarlos. Pero creo que las relaciones hoy en día, si te puedo decir de manera muy puntual, ha cambiado mucho mi definición acerca de las relaciones. De ahí el tema 100% del tiempo, ¿no? El cómo nos relacionamos como el tiempo. En algún momento de mi vida yo veía el tiempo como algo lineal. Hoy creo 100% que el tiempo es algo mucho más multidimensional, es un espacio, una ubicación al cual accedemos y que tiene que ver mucho con algo que de manera repetida te voy a estar compartiendo, que es las diferentes frecuencias en las que nos encontramos. La frecuencia en la que te encuentras tiene mucho que ver con la emoción. Alguna vez escuché en un libro que impactó mi vida y es que el lenguaje de Dios es el lenguaje del sentimiento. Entonces todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones de fondo nos están dando un mensaje mucho más elevado de lo que creemos. Y de hecho las emociones en las que nos encontramos son y hacen como tal que veamos la realidad de una manera, ¿no? Es la frecuencia en la que nosotros vibramos y esas emociones pueden darnos de manera muy puntual como pautas, nos pueden dar como la guía de qué es lo que está ocurriendo enfrente de nosotros, qué es lo que comenzamos a traer. A veces pensamos que tiene que ver con justo lo que pienso es lo que atraigo y yo creo mucho más profundo que no es nada más lo que piensas, sino de hecho el motor que atrae mucho más realidad en nuestras vidas, o el verdadero motor atractor de la realidad es los sentimientos, las frecuencias en las que nos encontramos emocionalmente hablando. Entonces, creo que esto es algo que voy a estar mencionando de manera recurrente cuando hable justamente acerca del tiempo. Yo desarrollé en un entrenamiento que no he sacado tampoco al público en general, que no tiene mucho el tema, como un concepto que se llama la máquina del tiempo, ¿no? Cada uno de nosotros creo que debemos de desarrollar la capacidad de
tener una máquina del tiempo. Así como lo escuchas, oye, poder ir al pasado, poder ir al futuro. Y creo que esta cualidad de poder ir al pasado es poder ir al pasado para cambiar las perspectivas de lo que nosotros creemos que ha ocurrido en nuestra realidad. Muchas de las cosas que vivimos en nuestra vida las vivimos como cosas o circunstancias que marcan lo que somos, que como sellan el destino de lo que vinimos a crear esta realidad. Cuando creo que si tú aprendes a construir de manera muy puntual una máquina del tiempo funcional, puedes ir y transformar las interpretaciones a placer. ¡Ojo con esto! Puedes transformar cualquier interpretación que hayas hecho en el pasado, justo de una manera que te sea funcional. Y lo mismo con el futuro. Tú puedes viajar todo el tiempo, puedes proyectar tu conciencia en el futuro y a través de esta proyección de conciencia en el futuro, darte la oportunidad de justo comenzar a sintonizar la frecuencia. Hoy en la mañana hablaba acerca de un tema interesante y es que de repente el ego, la conversación interna, nuestra cabeza nos hace creer que tenemos la capacidad de actuar en el presente, pero si somos realmente conscientes, el presente es algo que atestiguamos, no es algo que en esencia en lo que actuamos. Y sé que tu cabeza en este momento dice, güey, ¿de qué me está hablando este tipo? Bueno, sé consciente que en el momento en el que escuchas o en el momento en el que entiendes lo que yo te estoy diciendo, ya no es presente. En el momento en el que la información entra en ti, ya no es presente. Y así de fugaz, así de efímero es el presente. Yo estoy articulando esta distinción en este momento. Y probablemente mi cabeza está tomando tanto recuerdos como conceptos, cosas que en algún punto he creado. Pero lo que es más importante, lo que estás recibiendo de mí en este momento es una frecuencia. En la frecuencia en la que yo me encuentro en este momento es que se canaliza específicamente un mensaje. Entonces, justo el tener una máquina del tiempo te permite meterte en diferentes frecuencias que tiene que ver con la proyección de mi conciencia en el momento en el que a lo mejor visualizo crear algo. Ya lo vamos a platicar un poco más profundo a través, te prometo, de toda esta locura llamada Despierta, ¿no? De este podcast. Y la siguiente área, sin duda, es el tema de cómo estás viviendo de manera puntual tu propósito, ¿no? Hay muchas formas en las que el propósito nos encuentra. Yo soy un fiel creyente de que cada uno de los humanos que existen en esta tierra vinieron con un propósito que no necesariamente... Fíjate que hoy a través de las redes sociales a veces pensamos que el propósito tiene que ver con, a lo mejor con impactar masas. Y creo que no necesariamente tiene que ver con impactar masas, sino tiene que ver con el impacto que puedes tener de manera muy puntual con la gente que te rodea y el impacto que puedes tener en tu propia conciencia. No hay cosa más hermosa, más atractiva. Este fin de semana escuchaba en un retiro espiritual que tuve acerca de que la conciencia del mundo entero, ¿okay? Puede ser sostenida por una cantidad bien pequeñita de personas que están en una frecuencia de amor. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de ponernos como tal el propósito de, güey, mi propósito es impactar, llegar a más gente, a lo mejor transformar la vida de las personas? ¿Qué pasaría si nos centramos a que a lo mejor el propósito tiene que ver con el conocimiento y el entendimiento del por qué y para qué estoy aquí? De cuáles son las razones por las que en algún momento escogí esta realidad. Yo muchas veces me preguntaba cuando era más pequeño el por qué escogí México, ¿no? O sea, como que decía, ¿por qué nací en México? ¿Por qué nací en la colonia en la que nací? ¿Por qué los papás con los que nací? ¿Por qué en algún punto con la situación económica con la que nací? ¿Por qué mi color de piel? ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es simplemente una coincidencia de algo que en algún punto está como genéticamente predeterminado? ¿O mi conciencia eligió por completo este envase, este recipiente, estas condiciones realmente para crear algo? Creo que con base en eso, una de las cosas que yo te voy a invitar a través de este podcast es que la frecuencia en la que entres cuando me escuches, la frecuencia en la que entres cuando me veas, sea una frecuencia donde cuestiones absolutamente todo, donde te des la posibilidad de cuestionarlo y cuando cuestiones no sea con un propósito, con el enfoque 100% de centrarte en entender desde un espacio como de definir la realidad, sino desde un enfoque absolutamente de curiosidad.
de ser ese niño otra vez que te permites justamente el preguntar para qué y encontrar simplemente respuestas, el permitir que las respuestas te lleguen. Creo que los seres humanos, desde mi perspectiva y como yo vivo la realidad, más allá de yo estar aprendiendo conceptos, más allá de yo estar descubriendo una realidad y creando, pareciese como si estuviera recordando una realidad, estuviera recordando. Yo sé que cuando de repente escuchas conceptos que tocan tu alma, son conceptos que pareciese que siempre habían estado ahí y que nada más alguien vino a recordártelos y por eso te hacen sentido. La siguiente área de la que también vamos a hablar un montón y que vamos a tocar con diferentes referentes es el tema del dinero. Creo que el dinero, te guste y no te guste, te guste o no te guste, que a todos específicamente nos concierne. Es una forma, es una energía que nos permite ir materializando cosas en nuestras vidas. Y te voy a hablar acerca de dos tipos de maneras, para mí el dinero se divide en dos. Te voy a hablar de cómo crear y cuáles son los despertares de conciencia que me permitieron materializar a lo mejor una prosperidad que creo que en mucho tiempo de mi vida fue un gran sueño tenerla. Y la otra parte que es cómo realmente he podido materializar y cómo creo yo que se define la abundancia, porque creo que el dinero se divide en dos, prosperidad y abundancia, y hay muchas personas que son muy prósperas pero no son nada abundantes, y hay gente que es súper abundante que no es nada próspera. Pero cuando entiendes estos conceptos o cuando tienes despertares de conciencia desde un lugar profundo en esta área, creo que puedes darle un giro y puedes tomar el control por completo, porque creo que la razón por la que muchas veces nos sentimos tan atorados en temas económicos o tan atorados en el tema de manifestar cosas que son importantes para nosotros, tiene mucho más que ver con el no hacerme las preguntas adecuadas. Una de las cosas que yo todo el tiempo voy a estar buscando que tú te hagas como persona son preguntas que sean adecuadas. Preguntas que sean realmente poderosas, preguntas que te permitan por completo expandir tu conciencia. Hay una frase que me encanta y que siempre digo, y es: la calidad de tu vida está determinada por la calidad de las preguntas que te haces. De acuerdo a las preguntas que te haces, tu vida es una vida de alta frecuencia o una vida de baja frecuencia. Esto te lo voy a mencionar de manera repetitiva durante todo este proceso. Y la última área, que para mí engloba todas las demás, es cuál es la manera o desde qué lugar estás teniendo una relación de manera profunda con la luz, con el creador, con lo que sea que para ti es Dios. Y yo no vengo aquí a hablar de religión, yo no vengo aquí a hablar de dogma, yo vengo aquí a hablar acerca de que es, desde mi perspectiva, es inaudito no creer que existe algo mucho más elevado que lo que es tu conciencia y mi conciencia. El simple hecho de que como individuos nos separemos de la conciencia de lo que nos mantiene literalmente interconectados, de la conciencia de lo que abraza absolutamente todo, se me hace como un acto sumamente ególatra, ¿no? Y un acto sumamente en el cual yo estuve también perdido, en el cual también mucho tiempo de mi vida estuve como sintiendo y pensando que no era relevante. Pero te puedo decir de manera bien profunda que entre más prioridad y entre más como mucho más atención le pongo a esta área, creo que más me doy cuenta que para mí la creación, para mí el creador, para mí la luz encontró 6 diferentes maneras de manifestarse en mi vida que ya te mencioné, 6 diferentes áreas que de fondo son formas en las que experimento su grandeza, experimento su verdad. Y de fondo, al final, esa grandeza y esa verdad es una extensión también de mi propia grandeza y de mi propia verdad. Entonces, pues vamos a hablar mucho acerca del tema que te cuento, ¿no? Como creo que quiero compartirte de manera muy puntual las diferentes despertares, ¿no? que he tenido. Y una de las cosas que creo que son importantes antes de hablarte del tema que quiero platicarte el día de hoy es el tiempo que pasas o el tiempo que pasamos los seres humanos prestándole atención a la materia. Fíjate que durante mucho tiempo de mi vida yo me la pasé por completo enganchado 100% a que debía o requería transformar la materia, y entonces mi esfuerzo siempre estaba enfocado en la materia y mis esfuerzos se basaban mucho en el tema físico.
Y creo que una de las cosas bien interesantes es que conozco muchísimas personas que están buscando transformar sus resultados, fijándose de manera bien puntual en lo que tienen que hacer mejor, en lo que requieren trabajar, y pasan toda una vida literalmente haciendo cosas o haciendo las mismas cosas sin obtener resultados que realmente lo puedan satisfacer, ¿no? Creo que uno de los ejemplos que siempre utilizo y que de hecho lo apunté es el ejemplo de que cuántas veces conoces personas que dicen, "Güey, es que mi vida no funciona porque mi trabajo no funciona", ¿no? Entonces desde cambia de trabajo, encuentra el trabajo ideal y tiempo después se da cuenta que tampoco funciona su vida, ¿no? Es que mi relación no funciona porque mi pareja, y esto tiene que ver con la materia, con el exterior, ¿no? Las cosas no están funcionando en mi vida porque mi pareja, porque la economía, porque la situación global, porque el trabajo, porque piensa. Es más, hay gente que dice, güey, no tengo el cuerpo que quiero porque tengo huesos anchos, ¿no? O porque soy muy flaco de nacimiento, lo que sea. Entonces, el tema no es específicamente, o lo que yo te quiero invitar a través de este podcast, es justo a cambiar la pregunta, a que te des la posibilidad de mirar cómo la materia es un sirviente. Escúchalo bien, la materia es un sirviente de la conciencia. No hay forma de que logres materializar algo totalmente diferente en tu vida. No hay manera de que la materia se transforme de la manera en la que a ti te gustaría que fuese, si no entiendes el concepto de que estás teniendo en la vida exactamente lo que tu conciencia quiere experimentar. Si no, sería algo totalmente diferente. Y algo que es bien poderoso, es una frase que tiene que ver justamente con Dios, que a mí me hace mucho sentido, y es Dios nos está dando, o más bien la frase funciona más o menos así, es: cada quien tiene lo que cree que merece, no lo que merece. Tú en tu realidad estás teniendo en este momento lo que crees que mereces, no lo que mereces. Porque de fondo la luz, Dios, o en lo que sea que creas, está queriéndote dar todo el tiempo más. De hecho, este fin de semana compartían algo súper poderoso para mí, y es que no somos lo suficientemente capaces para imaginar las bendiciones que están disponibles para nosotros. No somos capaces de imaginarlas. Y dado que no somos capaces de imaginarlas, entonces nos metemos en un espacio donde, de manera bien personal, limitamos las bendiciones, limitamos lo que realmente podemos crear. Fíjate cómo conforme vamos creciendo como personas, cuando yo platico con mis hijas, platico con un niño pequeño, el niño no tiene un parámetro de lo que es posible crear. Tú le preguntas a un niño qué quiere ser y te va a decir: quiero ser Messi, quiero ser Ronaldo, quiero ser astronauta, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que cuando era pequeñito siempre decía que lo que quería eran cosas que la verdad es que hoy en día sí las veo posibles, pero también creo que tiene que ver con el camino de conciencia que en algún punto he tenido. Pero hubo un momento en mi vida en el que no veía posible lo que auténticamente soñaba el niño, ¿no? Hubo un momento en mi vida, imagínate, que no hace mucho tiempo, a lo mejor hace 14 años, me metí a ser taxista como una manera de, en el proceso, poder hacer mis negocios. Yo pagaba, de repente me tenía que mover en distancias muy largas en la Ciudad de México, y dado que me tenía que mover por distancias muy largas, lo mejor que podía hacer era rentar un taxi. Entonces había un sitio de taxis que consumía, que era un sitio de taxis particulares, no eran taxis de la calle, era como el tipo Uber de hoy. Y entonces me metí a trabajar en este lugar que se llamaba Taxitel. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito justamente de poder tener un carro y poderme mover mejor. Pero yo recuerdo perfecto estar una vez, nunca se me va a olvidar, estaba sobre el circuito interior. Eran como las, 3 de la tarde. Había un sol de no mames. Imagínate, mi pantalón, recuerdo muy bien que era negro, pero como nos pedían usar pantalón negro, pero como sudaba mucho por el calor, porque evidentemente mi basurito no tenía aire acondicionado y hacía un calor nefasto, el sol estaba dándome directo. El sudor y el sol decoloraban el pantalón, ya no era negro, era morado. Y recuerdo por azares del destino estar con un cliente y el taxímetro lo traía en la guantera. Y abrí el taxímetro para ver, había pasado hora y media de estar con mi cliente, y como estábamos parados en el tráfico, llevaba 80 pesos. Y mi cabeza en ese momento dije, güey, llevo 80 pesos, por lo menos de esos 80 pesos, así mis cuentas rápidas, ¿no? Dije, jodido de gasolina con este cuate me he echado más o menos como unos 40 pesos, 35 pesos en ese momento, porque ya llevábamos, te digo, bastante tiempo, había muchísimo tráfico. Y de esos 30 pesos, o sea, llevaba 80 pesos, 30 pesos de gasolina, y en proporción lo que pagaba yo de cuenta eran otros 35 pesos. Entonces dije, güey, llevo hora y media para 15 pesos.
No mames, si vendiera chicles en la calle ganaría más dinero. Y sentí esta sensación de todo es imposible literalmente en mi vida. Yo sé que en algún punto seguramente has tenido esas sensaciones de decir, no mames, qué puta madre estoy haciendo en mi vida. Y creo que uno de los errores más grandes es que en ese momento de mi vida todo el tiempo estaba buscando el gran negocio. ¿Sabes? No sé si te puedes identificar conmigo, pero era como, güey, me propusieron el negocio maravilloso de la vida y el negocio increíblemente super nice. Entonces iba en el taxi, iba a ver una cita hasta Interlomas del negocio más maravilloso del planeta. Nos reuníamos, güeyes, que según estábamos viendo cómo, business, cómo íbamos a resolver la realidad, negocios que nunca generaban un maldito peso. Por el lugar desde el que lo estábamos haciendo, por la mirada que teníamos, porque creíamos que auténticamente los resultados o la gente que tenía dinero tenía que ver con lo que estaba haciendo y no con el verdadero estado interno que tiene que ver con la conciencia. Porque lo que hace que una persona sea millonaria, lo que hace que una persona pueda tener una relación extraordinaria, lo que hace que una persona pueda tener un resultado físico increíble, no tiene que ver nunca con lo que hace per se, tiene que ver con la conciencia desde la que lo hace. Con el espacio. Y hay un ejemplo bien interesante. Te voy a volver a hablar acerca del dinero porque es más interesante. Porque hay un estudio que dice que el 95% de las personas que se ganan la lotería después de un cierto tiempo, 5 o 10 años, vuelven a estar en el mismo nivel de pobreza en el que estaban o peores. ¿Por qué? Porque su conciencia no se transformó. Porque lo que hacen, imagínate ganarte 10, 15, 20 millones de pesos en México, a lo mejor 100 millones de pesos en México, en Estados Unidos millones de dólares, y que regreses al mismo lugar. ¿Cómo? Y es que lo que es interesante en el proceso, y que creo que una de las cosas que yo he ido aprendiendo, que yo he ido descubriendo, es que lo que es realmente importante en esta vida no se trata del resultado material que tienes. Se trata 100% de la manera en la cual tú como ser humano estás ampliando tu conciencia. Ahí está realmente el secreto. Es por eso tan importante el despertar de conciencia de manera profunda. Porque si tú no despiertas de manera total y de manera profunda tu conciencia, muy probablemente vas a estar dando vueltas en círculos, esperando que las cosas sean distintas, esperando que te llegue el contrato, esperando que te llegue la relación increíble, esperando que la dieta maravillosa del panucho haga efecto y entonces tengas el cuerpo increíble que siempre has soñado. De eso es justamente de lo que te quiero hablar. No existe específicamente el tema de un cambio realmente sostenible o un cambio, una transformación realmente que pueda sostenerse en el paso del tiempo, simplemente trabajando en que esto sea. Las verdaderas transformaciones son mucho más rápidas de lo que imaginas, pero la verdadera transformación llega cuando en primera instancia yo me doy cuenta de que la materia está siendo solo un sirviente de la conciencia. Creo que eso es uno de los despertares de conciencia más grandes. Para mí, durante mucho tiempo en mi vida, si te hablo en específico del tema del dinero, durante mucho tiempo en mi vida yo estaba esperando que mi papá me ayudara a resolver. Y esto es algo súper interesante. Yo decía, bueno, es que mi papá me tiene que resolver. Mi papá, pues en algún punto fue alguien que yo consideraba poderoso, alguien que había hecho buenos negocios, que era alguien que tenía la capacidad de crear cosas increíbles. Y en esta esperanza en la cual yo vivía de manera profunda, como lo que no me daba cuenta es que no estaba atacando lo que realmente me impedía poder avanzar hacia el lugar en el que quería, ¿no? Siempre había una sensación, es más, hasta había una sensación de reclamo. No sé si te puedes identificar de repente como pinche güey, ¿por qué está tomando estas decisiones que me afectan a mí, güey? ¿Puedes imaginar el nivel de pinche egoísmo pendejo en el que vivía, en el cual creía que la razón por la que mi situación económica no estaba bien tenía que ver con las decisiones que mi papá tomaba en lugar de respetar el espacio que mi papá había elegido como ser humano y la conciencia que él manifestaba y decir, güey, gracias porque manifestaste esto que me permitió a mí ser lo que soy y probablemente si mi papá no hubiera cometido los errores que a lo mejor cometió, si no hubiera vivido la vida como la vivió, yo no podría experimentar la libertad que hoy experimento. Pero evidentemente yo no tenía la capacidad de notarlo en ese momento porque mi conciencia estaba en una conciencia que no me permitía mirarlo. Y entonces, ¿qué ocurría? Mi vida siempre daba giros. ¿Cuándo vino el verdadero despertar en esta área? Vino cuando en algún momento me di cuenta que mi papá estaba totalmente enfermo de cáncer. Mi papá murió hace 8 años. Estaba totalmente enfermo de cáncer y que no había nadie que podía hacer la chamba más que yo mismo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte el tema de que yo ya venía despertando. Creo que tiene 9, un poco más, fíjate, tiene casi 10 años. Ya venía con esta sensación de que tenía que depender de mí. Justamente cuando fui papá, como que venía con esta sensación de decir, güey, ¿qué onda? ¿Cómo es posible? Fui papá relativamente joven. Y
lo que fue un gran cambio de conciencia fue el darme cuenta que ya no podía depender de absolutamente nadie. Y ahí es donde empezó el verdadero proceso de conciencia, de tomar responsabilidad de mis decisiones, de saber que la única persona que podía transformar de fondo realmente mi vida era yo, y que eso era más que nada un gran privilegio y no una carga. Una carga. Creo que cuando despiertas en cualquiera de las áreas, que vamos a irlas platicando momento a momento, yo quiero irte contando en qué estoy, quiero platicarte mi historia, la verdad es que hay mucho de lo que quiero hablar, así que seguramente vas a sentir que salto de diferentes temas, pero te prometo que estoy buscando, por eso estoy volteando a ver el iPad, para tener un hilo conductor. Y cuando entras en este espacio, ¿no? Como cuando entras en este lugar de despertar tu propia conciencia, de mirar con ojos de gratitud, por difícil que parezca, solo hasta que tú tienes la capacidad de mirar con ojos de gratitud lo que materialmente pareciera que es el peor de tus desastres, el peor caos del planeta, solo ahí comienza el verdadero despertar. Solo ahí comienza el verdadero abrir puertas y el verdadero entendimiento que te permite realmente convertirte en alguien que, desde mi perspectiva, es el maestro de su realidad, el que comienza a utilizar por completo los recursos materiales, y más allá de utilizar los recursos materiales, comienza a manifestar. Una de las cosas que yo quiero justamente como irte enseñando o irte mostrando a través de este podcast es justo la capacidad de manifestación que tenemos los seres humanos. Los humanos tenemos una capacidad de manifestar cosas tangibles increíble. Increíble, como te decía, tú puedes brincar a un estado de conciencia, tú puedes conectar con cierto estado de conciencia que te permita por completo que la realidad sea totalmente diferente. Y a lo mejor la razón por la que no brincamos, justo, ¿no? Como es curioso, pero es una paradoja absurda. La razón por la que, bueno, Jorge, ¿por qué si entonces tú puedes conectar con estados de conciencia más elevados y transformar la materia de un momento a otro, ¿por qué no lo haces todo el tiempo? Porque es curioso. Y es en los procesos en los que nos sentimos más necesitados, en mayor carencia, que decimos, güey, necesito que esto se cambie. Parece que la vida lo que hace es sostenerlo. Y en el momento en el que más soltamos y simplemente nos permitimos fluir y mirar lo que está ocurriendo desde un espacio de gratitud, parece que la vida nos da mucho más. Esa es la paradoja de la vida. Pero quiero darte un pequeño como un manual de cómo puedo despertar, ¿no? Creo que esto es súper interesante. ¿Cómo puedo despertar en un área que a lo mejor mi vida no está funcionando? Punto número 1 es observa los patrones. ¿Qué es eso que se está repitiendo de manera recurrente en tu vida? Y no solamente es lo que se repite en resultado físico, sino qué es lo que se repite en un resultado intangible. ¿Qué es el sentirte cómo? ¿Qué es lo que se está repitiendo una y otra vez? Recuerda que el lenguaje de Dios es el lenguaje del sentimiento. Entonces, si tú tienes la posibilidad y tienes la responsabilidad de mirar que tus sentimientos, que las sensaciones que estás percibiendo en este momento están siendo repetitivas, y adquieres responsabilidad, adquieres la posibilidad de mirar y decir, güey, probablemente esto que está pasando, esto como me estoy sintiendo, lo que está ocurriendo en mi entorno, tal vez tiene que ver conmigo. Este es el primer momento, este es el primer paso para poder despertar. El mirar que lo que sea que está ocurriendo allá afuera es simplemente una manifestación de tu conciencia. Y si lo quieres ver desde un espacio mucho más profundo, desde mi perspectiva, no existe nunca nadie allá afuera, eres tú con la luz todo el tiempo. Es literalmente el creador poniéndote enfrente las circunstancias, a las personas, las situaciones. Esto lo dice justo el Cábala y se me hace súper bonito, ¿no? Es como todo el tiempo es el amor profundo e incondicional del creador puesto a través de las circunstancias que parecen más difíciles. ¿Para qué? Para que tengas la posibilidad desde una conciencia libre de darte cuenta justamente quién eres y qué es lo que quieres. Punto número 2. Para que se transforme lo que sea que ya te diste cuenta que está siendo un patrón repetido en tu vida, tienes que tener un cambio de percepción. Mientras tú sigas viendo la vida como que es algo que está pasando, mientras tú sigas viendo las circunstancias, las situaciones como que hay alguien que está haciéndote algo, estás perdido en la materia. Estás perdido. La física cuántica habla de que la realidad física que nosotros percibimos, esto que yo llamo materia, con lo que interactúo y que digo que parece tan real, es 99.99999% espacio vacío, 0.000001 materia. O sea, de fondo, al final, todo es
¿Qué es lo que es este espacio vacío? Desde mi perspectiva es la conciencia. ¿Qué sostiene la materia? Entonces, muchas veces, mientras tú justamente estás perdido en el mundo material, que es un mundo que no es relevante, que no es importante mirar, mientras tú sigues preocupándote y ocupándote por el mundo material, muy probablemente vas a dar vueltas en círculos. Porque mira, en el mejor de los casos vas a conseguir lo que quieres para darte cuenta que no era lo que realmente querías. Y en el peor de los casos vas a estar dando vueltas en círculos sintiendo que nada te sale, que nada es como quisieras, que nada es como realmente funciona, porque estás creyendo que solo cuando la materia funcione, entonces vas a poder cambiar lo que sí tienes dominio y en lo que sí tienes influencia, que es en la conciencia. Escúchalo bien, en lo que sí tienes dominio y en lo que sí tienes poder de elección es en la conciencia que está experimentando la realidad, la conciencia que está experimentando esto que es, no sé, algunos dicen que es un juego, algunos dicen que es una ilusión. Yo creo que es una bendición. Yo no sé qué sea, pero me siento profundamente bendecido de estar experimentando la realidad desde la conciencia en la que me encuentro. Y ojo, ¿quiere decir eso que yo no me siento triste? Güey, no es cierto. Hay momentos en los que me siento sumamente triste. De hecho, una de las cosas en las cuales a veces, creo que es interesante, pero muchas veces el despertar, desde mi perspectiva, es doloroso. El darte cuenta es doloroso. Y no es, creo que a veces meternos en el mar, a lo mejor de la queja, de ver la realidad como algo que está ocurriendo, meternos en la materialidad de las cosas, es un camino mucho más sencillo. Porque en la materia siempre hay algo que señalar del por qué las cosas no funcionan. En la conciencia no. En la conciencia no funciona así. En la conciencia, todo lo que está ocurriendo para nosotros todo lo que está ocurriendo está ocurriendo para nosotros. Ese es el cambio de percepción que puede realmente darte a ti como ser humano, el transformar tu vida, el darle una vuelta por completo que no tienes idea, el tema de poder mover la realidad a como tú quieres. Y ojo, si tú estás buscando entender este concepto para que las cosas materiales de tu vida cambien, no estás entendiendo nada. Así de absurdo y así de profundo, ¿no? Si yo estoy queriendo entender este concepto para transformar las cosas de mi vida, muy probablemente las cosas no cambien, porque las cosas van a cambiar y van a transformarse en el momento en el que puedas apreciar la realidad, en el momento en el que puedas mirar lo que sea que está ocurriendo en tu entorno y decir es exactamente lo que es exactamente mi conciencia manifestada en la materia misma. Ahora, el siguiente paso es, para que yo pueda darle un giro por completo a lo que está ocurriendo en mi vida, tengo que observar de manera muy puntual la emoción que está detrás. ¿Cuáles son las emociones? Esto le voy a llamar frecuencia. ¿Cuáles son las emociones en las que me encuentro? ¿Qué me está queriendo decir mi alma a través de lo que experimento? Me siento probablemente triste, enojado, resentido. ¿Qué es lo que la vida está queriendo que yo complete? Es bien interesante, pero la reacción emocional, cuando comenzamos en este camino de despertar, siempre, o más bien, pero no comenzamos, creo que durante todo el proceso, y eso es lo bonito, ¿no? Las reacciones emocionales nunca tienen que ver en específico con lo que está ocurriendo en este momento, sino el cómo yo interpreto la realidad, el cómo yo experimento la realidad y en la manera en la que yo tengo la capacidad de mirar las emociones y notar cuál es la raíz, de dónde viene, el por qué me siento como me siento. Tengo la capacidad de ir limpiando e ir como desapegándome de emociones, que al final las emociones están 100% vinculadas con creencias que me hacen pensar que la realidad es de una manera y entonces que me hacen sentir la realidad de una forma que no necesariamente es así, que no necesariamente es desde ese lugar. Y entonces cuando me doy la posibilidad, yo como persona, de vivenciar y experimentar la emoción, de desafiarla, de desafiar y decir, no necesariamente lo que está ocurriendo tendría que hacerme sentir de esta forma. A ver, la crisis que estás viviendo en este momento, el problema que probablemente estás viviendo en este momento, no necesariamente tendrías que vivirla desde la emoción en la que estás viviéndola, así lo estás sufriendo. Y la única forma de salir de ese espacio es entender lo que te estoy diciendo. Es permitir que de lo que estoy hablando realmente taladre tu corazón y entiendas que tienes el poder, entonces sí, de decir, si yo puedo elegir la emoción en la que me encuentro con base en lo que estoy experimentando,
¿por qué estoy vivenciando esta emoción? ¿Cuál es el mensaje que quiere darme? ¿Por qué estoy experimentando la realidad desde este lugar? Y entonces conectarte con la posibilidad de transformar la realidad viéndola desde otro lugar. Cuando tú transformas por completo la emoción en la que te encuentras, cuando tú... Y transformarla, creo que si a mí me preguntaran qué es, cómo transformo, entregándome. Cuando yo dejo de pelear por completo, cuando yo dejo de creer que debería de ser diferente, cuando yo simplemente me doy la posibilidad de mirar la emoción y permitir que, esa ansiedad me inunde, que ese miedo me inunde, que esas ganas de que las cosas, a lo mejor como ese enojo me inunde, puedo simplemente como dejar que eso fluya. Te quiero compartir algo justamente acerca del tema que lo voy a parafrasear, pero me lo compartieron ayer y se me hizo súper poderoso. Fue una sincronía que la vida me dio la posibilidad. Conocí a una persona que escribió 4 libros para niños y uno de los libros me contaba que lo sacó de una referencia de un autor, pero se me hizo súper poderoso. Y es que las emociones, nosotros es como si estuviésemos en un lago, ¿no? Y las emociones nada más y nada menos son como, imagínate que de repente cae una hoja o cae una piedra en el lago y entonces empieza esta onda expansiva, ¿no? Y al empezar esta onda expansiva, dado que normalmente los seres humanos lo que queremos es tener el control emocional, que todo se vea de una manera. Yo no sé si te identificas conmigo, pero tengo una necesidad de controlar absolutamente todo y que las cosas sean exactamente como yo creo que tienen que ser. Y entonces viene la onda de la emoción, ¿no? Ya vengo el madrazo así. Y entonces en el momento, en lugar de simplemente experimentar la onda, lo que quiero hacer es no sentirla. Y entonces imagínate que estás en el lago y empiezas a meter los dedos, no quiero que se sienta. ¿Qué va a ocurrir? Vas a generar 154.800 millones de más ondas que van a chocar unas con otras. Piensa si no la razón por la que estás generando tanto caos en tu vida. Muy probablemente tiene que ver porque no simplemente estás experimentando la emoción y estás resistiendo a que algo ocurra, que algo suceda. No estás queriendo que algo pase. Y entonces en esa resistencia, ¿qué crees? A lo mejor podríamos hablar un poco acerca de la analogía de que en lugar de pasar 40 días en tu desierto, pasas 40 años. ¿Cuántos años llevas viviendo y experimentando esa misma sensación? Cuando a lo mejor sí escogiste de fondo experimentar esa sensación porque es parte de tu camino de evolución. Tu alma escogió vivenciarlo, tu alma escogió experimentarlo. Pero a lo mejor la razón por la que estás haciendo tan larga esta estadía es porque no estás permitiendo entregarte y experimentar lo que realmente estás vivenciando. Si no estás totalmente desde un espacio de resistencia, no permitiendo que la emoción fluya. Entonces, conectarte con la realidad y darle un giro, confiar. Yo justamente hace un rato platicaba y les decía a una persona que amo con todo mi corazón, le decía, estás lista para despertar, estás lista para conectar con la luz a un nuevo nivel, estás lista para dejar de creer que tu confianza requiere estar puesta en tu trabajo. ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque ojo, si tu confianza, si tu certeza, si tu fe, si lo que a ti te hace sentir de una manera está puesta en algo físico y material, créeme, vas a perderlo. Vas a sentir en algún momento que eso está en juego. Porque no mereces vivir una vida donde tu certeza esté puesta en algo material. Y en el momento en el que te desapegas, piensa en los resultados que tienes en tu vida, las cosas que sí funcionan. Te prometo que vives una realidad desapegado de esos resultados. Y esa es la razón por la que están funcionando los resultados en esa área. Porque no estás apegado, porque tu identidad depende de que eso funcione. Entonces, yo creo 100% que justamente como le decía a esta persona, cuando tú pones tu confianza en algo mucho más elevado, cuando pones tu confianza en que las circunstancias que estás viviendo son exactamente las que tienes que vivir, y entonces encuentras el mensaje detrás de la circunstancia, puedes literalmente darle un giro a tu vida. Y estamos ya a punto de terminar. Ojalá te sirvan estos pasos en específico para despertar. Te prometo que voy a hacer todo lo mejor que tengo para poderte compartir mi mensaje, para que puedas, así como, mira, mi objetivo de este podcast no solamente es llegar y transformar tu vida, sino a través de articular estos mensajes, elevar mi propia frecuencia, verbalizar todo lo que estoy en algún punto experimentando y sintiendo y que juntos podamos construir un camino que realmente pueda ser una diferencia para tu mundo y mi mundo. Desde ese lugar crear algo realmente poderoso. Entonces, encuentra áreas de tu vida que están listas para despertar. ¿Cuál es el siguiente paso para ti? Entiende lo siguiente y siempre hay un nuevo nivel, siempre hay un nuevo despertar, siempre hay un nuevo espacio para expandir. Siempre en la vida estamos expandiéndonos o estamos contrayéndonos y de fondo la contracción
es una manera diferente de expansión. Porque muchas veces cuando nos contraemos, entonces encontramos el sentido profundo de lo que realmente queremos experimentar. Y entonces es ahí donde explota la nueva realidad que quiere ser manifiesta. Explota la nueva conciencia que hace que la materia se transforme y que todo por completo cobre sentido. Ojalá que algo haya resonado en ti. Ojalá que mi frecuencia haga match con tu frecuencia y hoy elijas vivir tu día como si fuera el día más extraordinario de tu vida. Porque creo que de fondo todos estamos viviendo el momento más extraordinario de nuestras vidas, solo que no nos damos cuenta, solo que seguimos esperando, solo que seguimos creyendo que la materia en algún momento va a ser diferente y no nos damos cuenta que la materia es exactamente como tiene que ser. Y lo único de lo que realmente yo soy responsable y lo único en lo cual tengo que poner atención es en la conciencia que está experimentando esta realidad. Despierta. Así que, habiendo dicho esto, si te funcionó y si te gustó, por favor comparte el podcast. El primer invitado te va a volar la cabeza. No hay coincidencias de que sea esta persona la que va a ser mi primer invitado y estoy seguro que va a poder crear un espacio de apertura para todos nosotros. Así que a seguir compartiendo, a seguir abriendo el corazón, a seguir creando conciencia. Gracias por estar aquí. Comparte, coméntame lo que sea que quieras. Veme diciendo específicamente en este canal, ya sea en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Music, donde sea que me estás escuchando en este momento. Ponme de qué quieres que hablemos. Vamos interactuando y te agradezco. Sean 1, sean 10, sean 1000, sean millones. Te agradezco. Estamos dando un primer paso que seguramente va a resonar en mi realidad y en tu realidad. Un abrazo.